muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Hermanos y hermanas, es un gusto estar otra vez aquí para estudiar juntos la palabra de Dios. Hemos tenido una lección maravillosa toda esta semana, donde está hablando acerca de cómo Dios ha liberado a su pueblo y también lo va a liberar en el día final. Es posible que ustedes, pues, por allí alguno, pues no deje de tener un poquito de temor, tal vez, por el hecho de estar oyendo de que nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles como la experimentada por parte de los judíos allá en el periodo persa, y como lo que hemos dicho ayer en cuanto a la ley dominical. Pero la lección de ahora nos va a decir, de hermanos, que de todos esos conflictos nosotros vamos a salir vencedores. Amén. Y el pastor Joselito está listo aquí conmigo para desarrollar la lección de hoy, y me da mucho gusto tenerlo aquí. ¿Cómo está usted? Bien, pastor, gracias a Dios. Aquí estamos una vez más, dándole final a la lección, con una lección que nos da confianza y seguridad en esos momentos que se ven tan difíciles, pero notemos que en la palabra de Dios hay promesas que nos ayudan, son como intuiciones a salir vencedores. Amén. Así es de que vamos a orar, hermanos, y vamos a hacerlo de rodillas. Bendito nuestro Dios y nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Hoy estamos nuevamente aquí agradecidos porque en su providencia nos concedió, Señor, hoy presentarnos a este lugar para hacer pues uso de su palabra. No queremos hacerlo sin pedir su bendición y su dirección, Señor, en todo lo que hagamos. Pedimos, Señor, que los medios que se han de usar para transmitir su mensaje puedan, Señor, estar seguros bajo la protección de sus ángeles, y que también su Espíritu Santo tome control de nosotros. Amén. Y que su mensaje pueda ser llevado, no solamente, Señor, pues viendo los peligros que vamos a enfrentar, pero también viendo las promesas que en su palabra usted nos presenta. Gracias porque es un Dios misericordioso. Podemos ver un Dios lleno de amor para con nosotros. Señor, como un padre ayuda a sus hijos a vencer un obstáculo, también usted está ahí para ayudarnos. Gracias, pedimos su ayuda y la presencia de su Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dije, es posible que por ahí el tener que pasar por conflictos como los que está profetizado, pues cause alguna especie de temor, y aquello que pues a lo mejor pues vayamos a claudicar o vayamos a fallar, es posible que surja ese pensamiento, porque pues la idea de pasar por esto no cuadra en la mente, no es aceptado. Pero hermanos, la lección de ahora nos dice que nosotros vamos a salir vencedores de estos conflictos. El conflicto que se avecina en contra del pueblo remanente, ya nosotros vimos en qué va a consistir. En una adoración falsa que se va a querer imponer, donde, hermanos, se desplazará a Dios como el objeto de adoración para que se adore una bestia y su imagen. Pero la lección de hoy dice, bajo el título Vencedores de Dios, que nosotros podremos vencer, hermanos, cuando eso se dé. Amén. ¿Cómo podemos, Pastor Joselito, ser vencedores en el último gran conflicto con el mal? Bien, sin duda alguna la Biblia no nos deja oscuras en este conflicto, y nos muestra de qué manera podemos ser vencedores en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11.
Apocalipsis 12:11 dice de esta manera: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí encontramos que no hay nada humano aquí. Encontramos que la única manera de vencer es a través de la sangre de Cristo. Amén. El poder del poder de Dios, el poder de Cristo, su carácter en nosotros, es la manera como vamos a testificar por la verdad. Porque dice que le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Hermanos, es necesario que hoy nosotros obedezcamos la luz que conocemos. De acuerdo a nuestro conocimiento y entendimiento, obedezcamos aquello que se nos da por palabra, en la palabra del Señor. Dice también que no importa si estamos bajo un decreto de muerte, que estemos dispuestos a dar la vida por la verdad. ¿No lo dijo el Señor ahí en Mateo? Dice que cuando dijo el Señor, mencionó aquellas palabras tan importantes, que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, todo aquel que quiera seguir al Señor, pues el Señor, como vemos en este mundo, humanamente Él murió, pero salió vencedor. Amén. Derrotó al enemigo. Así también nosotros, el pueblo de Dios, en los últimos tiempos, serán vencedores. Y lo haremos solamente a través de estos dos medios que la Escritura nos ha dicho aquí. Interesante. Y ellos le han vencido. ¿A quién? ¿A quién es que ellos le han vencido? El verso 10 dice que es al acusador de nuestros hermanos. Así es. El que acusa delante, dice, de Dios día y noche. Hermanos, Satanás dice que antigua. Sí, finalmente dice que será vencido. Lo venceremos por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. De manera que, hermanos, nosotros tenemos también que entender que seremos fortalecidos, que el Señor, hermanos, nos dará esa fortaleza, valga la redundancia, pero también hay que tener una actitud. Y la actitud es que hay que menospreciar nuestra vida hasta la muerte. Menospreciando nuestra vida, obtendremos la vida. Y eso me hace otra vez mirar allá donde Esther. Esther menospreció su vida. Exacto. Y menospreciando su vida, obtuvo la vida. Se salvó. Y salvó Exactamente. Sí. Dijo, si perezco, que perezca. Menospreciando su vida, ella logró la supervivencia. Por el testimonio de ella. Así es. Entonces, esa actitud, hermanos, también es importante que nosotros la mantengamos. No tenerle tanto amor, digamos, a esta vida, al punto de que no queramos perderla por hacer la voluntad de Dios. Recuerde lo que dijo Cristo, que el que pierda su vida, la hallará. Por causa de mí la hallará. Exactamente, por causa de mí la hallará. Entonces, cuando se tiene esta actitud, y uno, hermano, se somete a la voluntad de Dios, se somete a los méritos de Cristo, que por su sangre preciosa uno puede, pues, adquirir, hermanos, el Señor dice, ellos le han vencido. Es decir, seremos vencedores. El don profético, ¿qué nos dice acerca de esto? De alcanzar esta victoria, de ser vencedores. Claro, dice Cada día con Dios, página 175, seremos vencedores por medio de la gracia de Cristo. Por los méritos de su sangre seremos contados entre aquellos cuyos nombres no serán borrados del libro de la vida. ¿Bien? O sea que ha habido muchos pastores que han menospreciado sus vidas. Tenemos a los profetas, tenemos a los apóstoles de la iglesia primitiva. Ellos confiaron, no en sus méritos, confiaron en la sangre de Cristo. Y ellos son contados con aquellos que sus nombres permanecen ahí en el libro de la vida. No solamente tenemos en el canon bíblico todos esos ejemplos, pero ¿qué me dicen de la Edad Media, pastor? Todos esos saberes como los reformadores, como Jos, Jerónimo y muchos otros más que menospreciaron sus vidas y fueron llevados a la hoguera. Hermanos, nosotros podemos ver que ellos alcanzaron la victoria y derrotaron al enemigo. ¿Y lo derrotan en qué manera? De que el enemigo no los doblega a
abolir la verdad. No los doblega a pesar de las más terribles muerte que le puedan dar, no doblega la conciencia a desobedecer al Señor. Y aquí la sierva del Señor pues nos mencionaba esto, que mientras nosotros seamos vencedores por medio de la gracia de Cristo, por medios de sus méritos, dice que nuestros nombres no serán borrados del libro de la vida. Sigue diciendo aquí en Patriarcas y Profetas, página 434, se pone sobre los tentados y probados, pero fieles hijos de Dios, el manto sin mancha de la justicia de Cristo. El remanente despreciado queda vestido de gloriosos atavíos, que nunca han de ser ya contaminados por las corrupciones del mundo. Sus nombres permanecen en el libro de la vida del Cordero, registrados entre los fieles de todos los siglos. Han resistido los lazos del engañador, no han sido apartados de su lealtad por el rugido del dragón. Tienen ahora eterna y segura protección contra los designios del tentador. Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, página 434. Qué bonito, como dice que el manto sin mancha de la justicia de Cristo es el que se pone sobre todos los tentados y probados, pero fieles, hijos de Dios. Aquí vemos que es necesario mantenernos fieles, pastor, porque ¿cómo esperamos que el Señor ponga al final ese manto de justicia si nosotros, cuando somos probados, somos testados, no permanecemos fieles a la verdad? Pero mire qué hermoso ese atavío que el Señor nos pondrá. Dice que es un atavío que nunca más será contaminado por las corrupciones del mundo. Así es. Qué bonito. Es decir, será una pureza en la cual nosotros nos vamos a mantener cuando alcancemos esta victoria. Y lo más hermoso es que el nombre permanecerá, dice, en el libro de la vida. Y quedaremos registrados entre los fieles de todos los siglos. Amén. Qué bonito. Bueno, hay algo más que nos dice la lección de ahora, aparte de esto de que vamos a alcanzar la victoria por medio de la sangre de Cristo, por medio de su gracia, pero hay algo más que también se nos promete. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 2:7 dice de esta manera: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué promesa más grande? Poder probar del árbol de la vida. Hermanos, este derecho fue quitado al ser humano anteriormente. Cuando Adán cayó, se le quitó el derecho a comer del árbol de la vida. Pero el Señor aquí está diciendo que al que venciere. Hay una promesa muy hermosa, pero hay una condición: al que venza. Al que venza ¿qué? Pues el yo, la carne, el mundo y el diablo son los que van a probar y a gozar de esta promesa. El Señor dice que al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Miren, que a veces, pastor, cuando yo pienso en esto me pongo a pensar cuán difícil es entrar a la residencia de un grande hombre eternal en este mundo. Pero aquí el Señor dice, este árbol está en medio del paraíso de Dios. Ahí vamos a poder entrar para tomar de ese árbol, del fruto de ese árbol de la vida. Hermoso, la verdad, hermanos, la promesa para el vencedor es que prolongará para siempre su existencia, porque, como dice, es árbol de la vida. Es algo, hermanos, que pues va a prolongar para siempre nuestra existencia si vencemos. Pero hay algo también, que esta victoria, este vencimiento del que habla aquí, va acompañado también, hermanos, de algo previo, y es oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto implica, hermanos, no cerrar nuestro oído, estar atento a la voz de Dios. Pero hay algo más, ¿verdad? Así es, el versículo 10 de ese mismo capítulo, el capítulo 2 nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Qué hermoso es el Señor, que en cualquier situación de tribulación o de peligro o de amenaza por parte de la verdad, el Señor nos exhorta
con una promesa, pastor. Ujú. Dice aquí ahora esta promesa, dice, no temas en lo que vas a padecer, seréis perseguidos por el diablo, dice, seréis echados en la cárcel, seréis perseguidos, seréis probados, dice, pero tendrán tribulación, dice, pero permanezcan fiel, dice, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Así es. Así lo hicieron los 3 jóvenes hebreos, pastor. Se pasó rey, dijeron, dice, que no adoremos a tu imagen, dice, así no fuera, dice. Decidieron permanecerse fieles al Exacto. Señor. Así de Así que es. aquí hay una promesa para los que deciden permanecer fieles hasta la muerte, dice, y les dará la corona de la vida. Y Apocalipsis 3:21, ¿qué dice al respecto? Apocalipsis 3:21, también tenemos aquí esta palabra que dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A dónde terminarán los vencedores? Esta es una promesa que mire, el Señor Jesús promete aquí compartir su trono con nosotros. Ujú. Mire qué hermoso. Qué hermoso, qué grande es esto. Digo, esto es muy grande porque, pues, compartir, el Señor comparte su trono con nosotros. Dice que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Amén. Wow. Eso Así es como un yo he privilegio. vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué promesa tan maravillosa. Vemos ahí un aliento, hermanos. Un aliento. Así es de que vemos aquí muchas glorias eternas de las cuales no nos queremos perder. Pero, ¿y qué nos toca hacer? Solamente permanecer fieles. Dios nunca nos abandonará. Siempre estará ahí con nosotros. Y solamente se requiere que, aunque no veamos, por fe creer que Dios, que el Señor y sus ángeles estarán siempre ahí con nosotros. Así que en medio de los conflictos que vendrán, tan difíciles, por cierto, se anticipa, hermanos, que habrán grandes bendiciones para los que elijamos mantenernos fieles al Señor. Es grande lo que el Señor está ofreciéndonos ahora, al decir, si vencen, se van a sentar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto es lo más grande, hermanos, que nosotros pues podemos recibir en nuestra vida, y está aquí prometiéndose si elegimos ser fieles y vencer con la gracia de Cristo. ¿Qué nos dice el don profético? Tenemos que participar en los conflictos si queremos lucir la corona de la victoria, así como lo fue Jesús. Tenemos que ser perfeccionados mediante el sufrimiento. Podemos andar con seguridad por la senda más oscura si tenemos como guía la luz del mundo, que es Cristo, ¿verdad? Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 67 y 68. Hermanos, queremos una corona de oro, pues tendremos que participar de los conflictos. El Señor Jesús llevó una corona de espinas, pero ahora está en el cielo, llevando una corona de sacerdote, una corona de realeza. Así es de que, hermanos, la corona significa muchas cosas. Significa que usted fue coronado porque obtuvo una victoria. No hay otra manera. Pero obtuvo la victoria en medio de los conflictos. Se mantuvo fiel y, como dice aquí, tenemos que participar de los conflictos si queremos lucir la corona de victoria. Amén. Termino con la última nota. Dice, los santos redimidos que amaron a Dios y guardaron sus mandamientos en este mundo, entrarán por las puertas de la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. Mi vida hoy, página 366. El árbol de la vida, hermanos, se tendrá acceso a él como un derecho por haber guardado los mandamientos de Dios, por haber guardado los mandamientos en un mundo que se enseña que ya no valen, que no importa, que no se salva uno por obedecerlos, y por ahí entonces se minimiza su importancia. En un mundo así, hermanos, el Señor dice que nosotros tendremos derecho al árbol de la vida por ser fieles, Y entrar a por la guardar los ciudad. mandamientos, exactamente, Sí, también. entrar por las puertas de la ciudad. Así que, hermanos, con estas promesas a los vencedores de Dios, como dice la lección de hoy, pues vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, que nos ayude a mantenernos venciendo y venzamos siempre para que alcancemos esta bendición. Amén. Vamos a orar para pedirle la ayuda al Señor.
Padre Celestial, ahora estamos aquí agradeciéndote porque tú estás diciendo que a los que venzamos por tu gracia, con tu sangre preciosa, y seamos fieles, oh Señor, tú nos estás diciendo que alcanzaremos la bendición más grande de nuestra vida, como es sentarnos a la par tuya en tu trono y comer de ese árbol de la vida como derecho, porque tú nos premias así, por haber mantenido la lealtad y obediencia a los santos mandamientos. Hoy te rogamos que nos des el privilegio este día y todos los días que vengan de ser personas victoriosas, que vencen las tentaciones por la gracia de Jesús, que vencen todo pecado por la gracia de Jesús, que con la sangre preciosa de Cristo, oh Señor, tú nos justifiques siempre, pero sobre todo, Padre, que nosotros seamos fieles todo el tiempo a ti y a tus santos mandamientos. Gracias, Señor. Ayúdanos a mantenernos en victoria, a ser los vencedores de Dios en este tiempo del fin. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.